Muy buenos días, amados hermanos y amigos aquí presentes. Good morning, dear brethren and friends here present. Es para mí un privilegio estar nuevamente entre ustedes. It's a great privilege to be among you again. En esta mañana This morning, tenemos la obligación de continuar nuestro tema. we have the obligation of continuing our subject. El tema que comenzamos hace una o dos semanas. The subject which we began 1 or 2 weeks ago. Hay algo muy importante que debemos hablar. There is something very important that we must speak on. Debemos hablar We must speak de lo que ha estado aconteciendo of what's been happening después que el Señor ascendió a los cielos, after the Lord ascended to heaven hasta el tiempo presente. to the present day. Y de eso hablaremos en esta mañana. And of that we will be speaking on this morning. Nuestro tema será en esta mañana This morning our subject will be la trayectoria de la raza humana the journey of the human race y el nacimiento de la iglesia. and the birth of the church. Encontramos en el capítulo 2 We find in chapter 2 del libro de los Hechos of the book of Acts y también en el capítulo 1. and also in chapter 1. En el capítulo 1 leeremos In chapter 1 we will read, y nos dice la Escritura: and the scripture tells us, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. until the day in which he was taken up. After that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. And being assembled together with them, commanded them that they should not part from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, Ye have heard of me. Porque Juan bautizó ciertamente con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Y en el capítulo 2 And in chapter 2 del libro de los Hechos of the book of Acts, nos dice we're told lo que aconteció what happened el día de Pentecostés. on the day of Pentecost. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were all sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.
Y estaban todos y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? En esta ocasión hemos tenido una gran lectura, In this occasion we have had a great lecture, una gran lectura que tuvo cumplimiento en el día número 50. a great lecture which had a fulfillment in the 50th day. 50 días después 50 days afterwards, encontramos we find que aconteció el día de Pentecostés. that the day of Pentecost De was eso fulfilled. hablaremos en esta ocasión. We will speak of that in this occasion. Pueden ustedes sentarse. You may be seated. Mi garganta está un poco afectada. My throat is a little bit affected. Espero que Dios me ayude I hope God will help me para hablar en esta mañana to speak this morning y ustedes que me perdonen cualquier error and forgive any mistake o cualquier problema de la garganta. or any problem with my throat. En la trayectoria de la raza humana, In the journey of the human race, como hemos estado estudiando, as we have been studying, han estado aconteciendo muchas cosas, many things have been happening, muchas cosas en el plan divino, many things in the divine plan, las cuales el mundo no ha comprendido. which the world has not understood. El mundo no comprendió The world did not understand cuando Dios enviaba a cada profeta en su tiempo. when God sent each prophet in their day. La gente del tiempo de Noé The people of the time of Noah no comprendieron al profeta Noé did not understand the prophet Noah y perecieron por esa causa, and perished for that reason, porque no se apercibieron because they were not aware, escuchando el mensaje de Noé. listening to Noah's message. Así ha pasado en muchas ocasiones, The same way it has happened in other occasions, porque la raza humana because the human race no ha comprendido has not el understood programa divino the divine que program Dios ha estado desarrollando en medio de ellos. that God has been unfolding among them. Encontramos We find la primera venida del Señor. the first coming of the Lord. La estaban esperando, They were waiting for it, por lo menos el pueblo hebreo, at least the Hebrew people, el cual tenía la promesa de un Mesías. which had the promise of a Messiah. Ellos lo estaban esperando. They were waiting for him. Las demás naciones The rest of the nations no sabían nada de eso. knew nothing of that. No sabían They didn't know que el Mesías habría de venir a Israel. that the Messiah would come to Israel. Pero los que tenían conocimiento But those who had knowledge del mensaje del pueblo hebreo, of the message of the Hebrew people, o sea, del judaísmo, that is, of Judaism, sabían que Dios les había prometido un Mesías. knew that God had promised them a Messiah. Dios les había prometido God had promised them a Emmanuel, Emmanuel, que quiere decir which means Dios con nosotros. God with us. Dios prometió God promised que estaría con el pueblo hebreo that He will be with the Hebrew en people carne humana in human flesh, y que vendría and He will a come través de una virgen. through a virgin. Eso fue mostrado That was shown a través del profeta to Isaías the prophet Isaiah, y también fue mostrado and it was also shown allá en el Génesis, there in Genesis en el capítulo 3. in chapter 3. Muchas personas Many people estaban esperando were waiting esa promesa, for that promise, pero cuando se cumplió, but when it was fulfilled, muy pocas personas comprendieron few people knew que la promesa that the promise se había hecho una realidad. was made a reality. Las promesas mesiánicas The Messianic promises estaban hechas carne, were made flesh, y todas esas promesas mesiánicas and all those Messianic promises tenían un nombre. had a name. Su nombre era His name was Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Eso era That was Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Pero muchas personas But many people no comprendieron eso. did not understand Y en la that. trayectoria de la raza humana And in the journey of the human race, encontramos que se le pasó por alto we find that they missed it, aquel gran acontecimiento that great event en el programa divino. in the divine program. Luego encontramos Then we find el ministerio del Señor. the ministry of the Lord. Ese ministerio, That ministry, conforme a la promesa profética, according to the prophetic promise, fue realizado. was fulfilled. 3 años y medio. 3.5 years, La mitad half de la semana 70. of the 70th week, Y en la misma mitad, and right at the half, el Mesías tenía que morir. the Messiah had to die, Conforme a la promesa de Daniel. according to the promise of Daniel. Porque Daniel dijo For Daniel said que el arcángel, that the archangel, el arcángel Gabriel, Gabriel the le había archangel, dicho had said que a la mitad de la semana that 70 a half of the 70th la week, vida del Mesías the life of the sería Messiah quitada. would be taken away. Y el Mesías, And the Messiah, estando sobre la tierra, being upon the en
en la semana 70, on the 70th week, habiendo comenzado su ministerio, having begun his ministry, no podía pasar could not go de 3 años y medio over 3.5 en la years semana 70. of the 70th week. Él tenía que He morir had to die conforme a la profecía. according to the prophecy. Y allí, And there, en los 3 años y medio, at 3.5 years, al ser terminados, at the end, el Mesías the Messiah estaba muriendo was dying en la cruz del at Calvario. Calvary cross. Y la gente And the people no podían ver Could not see que era el plan divino that it was the que divine estaba plan siendo realizado. which was being realized. Porque en la trayectoria de la raza humana Because in the journey of the human race, encontramos we find que la raza humana that the human race no ha tenido ojos para ver has not had eyes to see lo que ha estado aconteciendo what has been happening en medio de los seres humanos, among the human beings, lo cual Dios ha estado desarrollando. which God has been unfolding. Encontramos We find que también decía la Escritura, that the scripture also y said, el mismo Mesías dijo and the same Messiah que él said, estaría muerto that he would be dead por 3 días. for 3 days. Pero a los 3 días But at 3 days, él se levantaría, he would rise. porque la Escritura decía, For the scripture has said, no dejarás I would not leave mi alma en el infierno, my soul in ni hell, permitirás no, will I que tu permit santo vea for corrupción. thy Holy One to see Él corruption. conocía esa Escritura. He knew that scripture. Él sabía He knew que él le habría de ir al infierno. that he would go to hell, Él sabía He knew que su cuerpo está muerto that his body would be y dead estaría sepultado. and would be buried. Pero él sabía But he knew, que como Jonás but as Jonas estuvo 3 días y 3 noches was 3 days and 3 en nights el vientre de aquel grande pez, in the belly of that great fish, así estaría el Hijo del Hombre the same way the Son of Man en would el be corazón de la tierra. in the heart of the earth. Él tenía He had la palabra the word, que señalaba which pointed to lo que acontecería en la vida de él. what would happen in his life. Él sabía esas cosas. He knew those things. Esas cosas Those things que él leía en la Escritura which he read in the scripture le eran vivificadas. were quickened. Esas Escrituras Those scriptures le eran abiertas a él were open to him, para él poder comprender so he could understand que todo eso that all that se repetiría en su vida. would repeat itself in Y his por life. eso era That is why que él estaba profetizando that he was prophesying de acuerdo according a lo que estaba en la Escritura. to what was in the scripture. Cuando él dijo When he said que el Hijo del Hombre that the Son of Man estaría en el corazón de la tierra would be in the heart of the earth 3 días y 3 noches, 3 days and 3 nights, él estaba basado he was based en lo que había acontecido in what had en happened la vida de un profeta, in the life of a en la prophet, vida de Jonás, in the life of Jonas, que por su desobediencia that by his disobedience quedó en el vientre de una ballena. he was left in the womb Pero of ahora el a Hijo del Hombre, fish. But now the Son por of la Man, desobediencia by the de disobedience los seres humanos, of the human beings, estaría en el corazón de la tierra. will be in the heart of the earth. Pero él saldría de allí But he would come forth from para there traer un mensaje to bring a message de felicidad, of happiness, un mensaje a message de buenas nuevas. of good news. Pero la gente But people no comprendieron lo que estaba pasando. did not understand what was happening. No comprendían They did not quién understand era aquel Jesús. who was that Jesus. No comprendían que él era el Mesías. They did not understand that that was the Y lo Messiah. encontraban muy raro. They found him rare, Y lo encontraban and they found him que no tenía la capacidad, that he didn't have the la capability, capacidad intelectual, the intellectual capability, el conocimiento the intelectual, intellectual knowledge, la preparación the académica academic y los preparation, doctorados necesarios and the necessary degrees para ser un gran maestro to be a great teacher que enseñase teología. who taught theology. Pero él no estaba enseñando la teología terrenal. But he was not teaching the earthly Él theology. estaba enseñando He was teaching la revelación divina the divine revelation para todo ser humano. for every human being. Y la gente And people no podía recibir su Could enseñanza not receive his teaching porque era extraña because it was strange para ellos. for them. Pero era But it was la enseñanza correcta the right teaching para aquel tiempo. for that time. Él apareció en el tiempo correcto. He appeared at the right time. Y conforme al tiempo And according to the time, fue el cumplimiento it was the de fulfillment lo que había sido prometido. of what had been promised. Luego que él murió, After he died, resucitó, he rose, estuvo sobre la tierra was upon the earth por 40 días, for 40 days, apareciéndole a sus discípulos, appearing to his disciples, hablándoles, speaking to them, predicándoles preaching them acerca del reino de Dios concerning the kingdom of y God, haciendo también señales. and also doing signs. Hizo un sinnúmero de milagros. He did a numberless of miracles. También Also, los que habían resucitado con el Señor those who had rose with the Lord estuvieron were en esta tierra on this earth en cuerpos glorificados, in glorified bodies. caminaron por la ciudad, They walked through the city, visitaron a personas, visited people. dice que visitaron It says that they a visited muchos de sus familiares, many of their relatives. aparecieron a muchos en la ciudad, They appeared unto many in the city, pero no les conocían. but they knew them not. Eran una gente They were people que habían vivido who had lived en tiempos pasados. in the past times.
eran They were las personas the people del Antiguo Testamento of the Old Testament que habían confiado who had y confided habían esperado and who had la waited venida del Mesías for the coming of the y lo habían Messiah. recibido, And they had received it, aunque ya estaban muertos, even though they were already pero que dead, estaban en el paraíso, but they were in paradise. todavía esperando el Mesías. They were still waiting for the y Messiah. cuando allí llegó, And when he got le there, recibieron con los brazos they received them abiertos with their arms open. y recibieron And they received todo el beneficio all the benefit de la venida del Mesías of the coming of the Messiah al paraíso. to paradise. Luego encontramos Then we find que el Mesías that the Messiah y también todos los resucitados and also all the ones who rose estuvieron por 40 días sobre la tierra. were upon the earth for 40 days, 40 días gloriosos 40 glorious days, en que gente que estaban glorificados, where people who were glorified en cuerpos glorificados, in glorified bodies, cuerpos inmortales, immortal bodies, pudieron vivir en esta tierra could live on this earth, y pudieron participar and they could partake de cosas of things que en esta tierra that on this earth habían en esos días. were in those days. Jesús pudo comer, Jesus could eat, pudo hablar con sus he discípulos, could speak with his pudo disciples, predicar, he could preach, pudo hacer milagros, he could do miracles, no tenía límites, he had no limits, nada lo podía detener. nothing could stop him. Esa es una muestra That is an de example lo que acontecerá of what will happen en la gran resurrección, in the great en resurrection los días postreros, in the last days, que no habrá límites There will be no limits en cuanto a lo que podrán hacer as far as what they can todos los do, que han de resucitar everyone who will rise, y lo que ha de hacer and what will be done, el Señor the Lord will do conforme a sus promesas according to his para promises esos días de la gran for resurrección. those days of the great resurrection. Todos recibirán They will all receive el beneficio the benefit de eso que ha de ser hecho. of that will be done. Encontramos también We also find que luego de esos 40 días that after those 40 days, el Señor ascendió a los cielos, the Lord ascended up to heaven, pero le dijo a sus discípulos but told his disciples que no se fuesen de Jerusalén, not to leave Jerusalem, sino que asentasen en Jerusalén but to stay in Jerusalem hasta que fueran llenos until they were del filled Espíritu Santo, of the Holy Ghost, porque esa era la promesa because that was the y le promise, sería enviada. and it would be sent upon them. El Señor ascendió a los cielos, The Lord ascended up los to heaven. discípulos quedaron en Jerusalén The disciples were left in Estuvieron Jerusalem. allí. They were there esperando waiting recibir el Espíritu Santo. to receive the Holy Ghost. Ellos no sabían qué día habría de venir, They didn't know what day would come, pero conforme al plan divino, but according to the divine el plan, Espíritu Santo the Holy Ghost vendría en el día 50. would come on the 50th day. Ya llevaban 40 días They were there 49 days con el Señor with the Lord. cuando el Señor ascendió. When the Lord ascended up, Le faltaban they needed solamente 10 días. only 10 days, 10 días más. 10 more days, Y la promesa and the promise del Espíritu Santo of the Holy Ghost sería cumplida para ellos. would be fulfilled for them. Él debía de irse He should have left para el Espíritu Santo venir. so the Holy Ghost would come. Y entonces, And then allá en el aposento alto, there at the upper room, ellos esperando, waiting, llegaron they came a estar to stay. 10 días allí. They were there 10 Con days. esos 10 días With those 10 days, se completaron 50 días. 50th days were Y en el completed. día 50 And on the 50th vino el day, Espíritu Santo sobre ellos. The Holy Ghost came upon them. Porque allí Because se there, estaba ofreciendo. it was being offered. ¿Se estaba ofreciendo qué? Was being offered what? Ustedes recuerdan You remember que en el Antiguo Testamento that in the Old Testament, primero se ofrecía it was first las offered primicias, the first fruits, la gavilla the sheaf de las primicias. of the first fruits. Y eso representaba And that represented, en aquellos días in those days, al Señor Jesús. the Lord Jesus. Pero luego a los 50 días But after 50 days, se presentaba. it presented, ¿Se presentaba qué? what was being Se presented? presentaba It was, el resto del fruto. the rest of the fruit was presented. Y allí, And there, en el día de Pentecostés, on the day of Pentecost, se estaba presentando it was presenting ante la presencia de Dios before the presence of God, aquel grupo de 120, the group of los 120, cuales fueron aceptos delante de Dios. which were acceptable before God. Y al ser aceptos delante de Dios, And being acceptable before God, encontramos we find que entonces el Espíritu Santo that then the Holy Spirit los recibió a ellos received them, y ellos recibieron al Espíritu Santo. and they received the Holy Ghost. Eso fue algo grande, That was something great, algo glorioso, something glorious, lo cual estaba tipificado which was typified en el libro de Levítico, in the book of Leviticus, en el capítulo 23, chapter 23, y hemos de leer allí, and we are to read there del verso 15 al 16, from verse 15 to 16, y dice así: and it says, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering. 7 Sabbaths shall be completed. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Allí estaba ofreciéndose el nuevo grano. The new meat was being offered there. Eran aquellos 120 escogidos. It was those 120 elect. Fueron ofrecidos delante de Dios They were offered before God y fueron recibidos. and were received. Y encontramos And we find que aquel grande acontecimiento that that great event no estaba siendo entendido was not being understood por aquella generación. by that No generation. estaba siendo entendido It was not being understood en la trayectoria de la raza in the humana. journey of the human race. Los mismos que sabían The same ones who knew de esta ley divina of this divine law, que estaba en el Antiguo Testamento, which was in the Old Testament, no estaban viendo were not seeing que aquella ley divina that that divine law que Dios le dio a that Moisés God gave para Moses que se le estableciera al pueblo so he would give it to the people era un reflejo was a reflection de lo que estaba aconteciendo el día de of what was Pentecostés. happening on the day of Pentecost. ¿Por qué? Why? Porque ellos Because they estaban ciegos were blind a lo que Dios estaba to haciendo. what God was doing. Ellos no podían ver They could not see lo que estaba aconteciendo. what was being Se les done. pasó por encima. They missed it. Lo pasaron por alto. They overlooked. Pero Dios But God estaba llevando a cabo was carrying out su programa divino His divine program en todos los días in every day de la vida de la raza humana. of the life of the human race. El plan divino The divine se ha plan estado desarrollando. has been unfolding, Cada cosa each thing en su tiempo. in its time, Cada cosa each thing en su edad, in its age, en su generación, in its generation, en su dispensación in its correspondiente. dispensation corresponding. Algo Dios God ha estado haciendo siempre, has always been doing en something cada edad, in each age, en cada tiempo, in each time, en cada generación in each generation, y en cada generación. and in each generation. Lo vemos a través de la historia, We see it through history, a través de la historia through the history de la raza humana. of the human race. Pero todo esto But all this a la luz de la Escritura. to the light of the Scripture. Porque si no es a la luz de la Escritura, Because if it's not to the light of the nunca podemos Scripture, ver we will never see lo que Dios ha estado haciendo what God has been doing en medio de la raza humana. among the human race. Y entonces la trayectoria de la raza humana And then the journey of the human race sería una trayectoria vacía will be an empty de la journey presencia de Dios. of the presence of God. Pero la presencia de Dios But the presence of God siempre ha estado en medio has always been among de la raza humana. the human race, Pero muchos no lo han entendido. but many have not understood it. Luego que el Señor ascendió a los cielos After the Lord ascended to heaven, y luego de los discípulos haber recibido el Espíritu Santo, and after the disciples had received the el Holy día de Ghost Pentecostés, on the day of Pentecost, en el cielo in heaven, se abrió una nueva etapa, a new stage was una opened, nueva a dispensación, new la dispensation, cual fue reflejada en esta tierra, which was reflected on this earth, la dispensación de la gracia, the grace en dispensation, donde el Evangelio de la gracia where the grace gospel por aproximadamente 2000 años estuvo siendo predicado. was being preached for approximately 2,000 years. Esa dispensación That que dispensation, fue abierta en el cielo which was open in y heaven manifestada aquí en la tierra, and manifested here on earth, es la dispensación is the dispensation en donde el Señor, where the Lord, entrando al lugar santísimo, entering into the most holy por su place propia sangre, with his own blood, presentándose appearing por todos aquellos que están escritos en el libro de la vida, for everyone who's written in the book of life por aproximadamente 2000 años, for approximately ha 2,000 estado years, como intercesor, has been as como intercessor, Cordero de Dios. as the Lamb of God, ¿Para qué? For what? Para interceder to intercede por todo hijo de Dios for every son of que God nace en esta tierra. who's born on this earth. ¿Por qué? Why? Porque todo hijo de Dios Because every son of que God nace en esta tierra who is born on this earth necesitaba needed al Redentor the Redeemer, y necesitaba and needed la sangre del Redentor, the blood of the que Redeemer, esa sangre For that blood estuviese be en el templo de Dios, in the temple of God, presentada en el lugar santísimo presented in the most holy place para la remisión for the remission de los pecados of the sins de cada hijo de Dios. of every son of God. Pero la gente But people han ignorado have ignored lo que por aproximadamente 2000 años ha estado ocurriendo what has been taking place for approximately 2,000 years con el Señor with the Lord en el lugar santísimo in the most holy place como intercesor. as intercessor. Entonces, Then todo hijo de Dios every son of que ha God venido a la tierra which have come to en la earth dispensación de la gracia in the grace ha dispensation tenido la oportunidad has had the de opportunity tener un nuevo nacimiento, of having a new birth, porque el nacimiento because the birth que ha tenido they have had en un hogar in a place a través de sus padres through his parents, no es it's not la manera correcta, the right way. no es la manera It is not the way, original the original para way los hijos
hijos de Dios venir a la for tierra the sons of God to come to es earth una manera pervertida. is a perverted way. La manera correcta es The right way is la manera en que Dios hizo a Adán. the way that God made Adam. Y Dios hizo a Adán And God made Adam del polvo de la from the tierra. dust of the earth, Luego de Adán After Adam, haber nacido having been born en la sexta dimensión, in the sixth dimension, que es which is la dimensión de la teofanía, the dimension of theophany, que es which is el paraíso. paradise. Ese es el orden correcto. That is correct, the correct Los hijos de order. Dios The sons of God venir de atributo come from a attribute teofanía, to theophany, que es un cuerpo teofánico which is the theophanic de body otra dimensión, from another de la dimension, sexta dimensión, from the sixth dimension. y de ahí And from there, venir a esta tierra to come to this earth en un cuerpo terrenal, in an earthly body, pero creado but created por la palabra de Dios, by the word of God, por creación, by creation, y no and not por relación by relation de un hombre y una mujer. of a man and a woman. Encontramos entonces We find then que los hijos de Dios that the sons of God, que han estado viniendo a la tierra which have been coming to por earth aproximadamente 2000 años for approximately a 2,000 través de years, un hombre y una mujer through a woman and han a estado man, viniendo have been coming sin haber primero without first ido a la sexta dimensión, going to the sixth sin haber dimension, primero ido without first have a gone vivir to live en un cuerpo teofánico. in a theophanic body. Y por esa causa And for that reason, los hijos de Dios the sons of que God, han venido en esa forma which have come that way, no han tenido un conocimiento amplio have not had a y wide knowledge completo and complete de las cosas de Dios. of the things of God. Han venido They have come ignorantes a esta tierra ignorance to this earth, sin conocer without knowing de dónde vinieron, where they came from, dónde están where they are, y hacia dónde van. and where they're going to. Pero a través But through de la predicación the preaching de la palabra de Dios, of the word of God, Dios llama a sus hijos. God calls his sons. ¿Para qué? For what? Para nacer to be born en la sexta dimensión, in the sixth dimension, en el paraíso. in paradise. Por eso fue que él dijo, That's why he said, el que no nazca de nuevo he that is not no born puede again entrar shall not enter al reino de Dios. the kingdom of God. Hay que nacer You must be born en esa nueva dimensión. in that new dimension. Y eso es lo que ha estado aconteciendo And that's what's been happening por aproximadamente 2000 años. for approximately 2,000 years. Dios ha estado God has been trayendo a un nuevo nacimiento bringing to a new birth a todos sus hijos. to all his Han children. estado naciendo They have been born en una nueva dimensión. in a new dimension. Han estado entonces They have then been viniendo coming conforme al plan original according to the original a plan la sexta to dimensión. the sixth dimension. Y allí entonces tienen And there they have un cuerpo a body que les corresponde a ellos. which belongs to them. Y si ellos mueren, And if they die, entran a ese cuerpo they enter into that para body vivir en la sexta dimensión. to live in the sixth dimension. Y luego, And then, cuando llegue el momento when the time comes de la gran resurrección, of the great resurrection, el momento the time en que los hijos de Dios where the sons of God tienen que aparecer en esta tierra have to appear on this earth en una manera perfecta, in a perfect way, en una manera correcta, in a correct way, conforme al plan original, according to the original plan, conforme a como Dios había establecido, according as God que has los established. hijos de Dios The sons of God debían venir should have come de la sexta dimensión from the sixth dimension a esta dimensión terrenal, to this earthly dimension, en un cuerpo in a body, incorruptible, incorruptible en body, un cuerpo in a body hecho por la palabra de Dios made by the word of y no God por sexo. and not by sex. En la gran resurrección, In the great resurrection, ellos entonces vienen they come then para recibir ese cuerpo, to receive that body, ese cuerpo that body, conforme al plan original, according to the el original cual plan, será un cuerpo eterno, which will be an eternal que body, vendrá a existencia which will come to con la existence gran voz with the great voice del Hijo del Hombre, of the Son of que Man despertará esos that will cuerpos, waken up those bodies esos cuerpos those bodies que tendrán por toda la that eternidad. they will have through all eternity. Fue Dios It was God el que trajo aquel cuerpo de Adán. who brought that body of Adam. Fue Dios It was God el que trajo el cuerpo de Jesús. who brought the body of Jesus. Él fue el creador He was the que creator creó el cuerpo de Adán who created the y body of el cuerpo Adam de Jesús en el vientre de María. and the body of Y Jesus es in the el womb of mismo Mary. And it's the que same one creará who will el create cuerpo que tendrán los hijos de Dios the, por toda la the eternidad. body that the sons of God will have through Los que eternity. están en el paraíso Those who are in están paradise esperando ese momento. are waiting for that Y los que time. están vivos aquí en la tierra And those who are alive here on teniendo earth, un cuerpo en la sexta dimensión. having a body in the sixth Ya dimension, entonces then ese cuerpo de la sexta that dimensión body from the sixth dimension vendrá hasta acá. will come here. ¿Para qué? For what? Para unirse to join a esos hijos de Dios que están vivos. the sons of God which are Y alive. entonces acontecerá And then la gran transformación the great change will de los come que están vivos. of those who are alive. Entonces tendrán And then they will have un cuerpo eterno, an eternal body, un cuerpo perfecto, a perfect body, venido come por la palabra de Dios. by the word of Y God. los que resucitarán And those that will rise estarán en un cuerpo eterno will be in an para eternal vivir body to live sin ver muerte. without seeing death. Y estaremos aquí And we will be here de 30 a 40 días from 30 to 40 como days estuvo Jesús as Jesus was con los que resucitaron con él. with those who rose with him.
Encontramos We find que todas estas cosas that all these things son las promesas divinas are the divine promises para los hijos de Dios. for the sons of God. Encontramos que estas son las cosas We find that these are que the Dios things estará haciendo that God will be en la doing trayectoria de la raza in the humana. journey of the human race. Encontramos que por aproximadamente 2000 años We find that approximately Dios ha 2,000 estado years, haciendo todas estas cosas que ya hemos visto, God has been doing all these things las that we que have ya hemos seen. visto que han sido hechas, The ones we have seen that has been done. y Dios continuará haciendo And God will continue las que doing faltan por ser hechas. those which are left to be done. Las que faltan por ser hechas Those which are left to be done serán muy beneficiosas para will nosotros, be benefit for every one of us porque son las promesas más grandes, because they are the greatest promises. y otros se beneficiarán, And others will be benefited, los que vivieron en otros tiempos. those who lived in other days. Tenemos nosotros We que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos have to have our spiritual eyes very well para open poder ver a Dios to be able to see God cumpliendo sus promesas, fulfilling His llevando a promises, cabo su plan carrying out His en plan medio de la raza humana, among the human race, en la gran trayectoria in the great journey de la raza humana. of the human race. Hemos visto We have seen que por aproximadamente 2000 años that for approximately 2,000 years, Dios ha estado creando, God has been creating, haciendo una nueva creación. making a new creation. La ha estado haciendo He has been doing en la sexta it dimensión. in the sixth dimension. La gente no lo han entendido, People have not no lo han understood it. visto, They have not seen pero it. eso ha estado aconteciendo But that has been con el happening nuevo nacimiento with the new birth de cada hijo de Dios que ha vivido en la tierra. of each son of God which has lived on Algo earth. grande ha estado aconteciendo Something great has been en la happening sexta dimensión, in the sixth dimension, en el paraíso. in paradise. Es que Dios ha estado llevando a cabo It's just that God has been lo carrying que Él out se había propuesto, what He had proposed to do, pero la raza humana but the human race no lo ha comprendido. have not No understood lo it. comprendió en otros tiempos. They did not understand Y Him por in other 2000 times. años And for que 2,000 estaba years, aconteciendo todo esto, that all this has been happening, tampoco lo ha estado comprendiendo. neither have they understood Y it. ya estamos al final de todo. And we are at the end of everything. Estamos en el final, We are at the end, en donde Dios está llevando a cabo where God is carrying out la gran coronación the great crowning de su programa divino. of His divine program. La gente en este tiempo People in this day deben comprender, must understand, deben despertar a la realidad must wake up to de las reality promesas de Dios para este of tiempo. the promises of God for this day. No deben dejar que se les escapen They must not let them como get se away les from them, escaparon en otros tiempos if they let them go by in a other la days gente que vivieron en aquellos to tiempos. the people who lived in those days. Encontramos We find que por aproximadamente 2000 años that for approximately 2,000 la years, iglesia del Señor the Church of the Lord ha estado viniendo a existencia, have been coming into ha estado existence, siendo formada. has been formed. Es una nueva It generación, is a new es generation. una nueva gente, It's a new people, es una nueva creación. a new creation. Y el principio de esa nueva And the creación beginning of that new creation es el Señor. is the Lord. Así lo dice la Escritura. The scripture says so. De esa nueva creación Of that new creation que Él ha comenzado, which He has begun, el comienzo the beginning es el Señor. is the Lord. Ahora también veamos una cosa. Let us see something else now. A través de toda esa trayectoria Through all that journey del programa de Dios, of God's program, el programa de Dios God's ha program sido atacado, has been ha attacked, sido malentendido, has been y ha misunderstood, sido menospreciado and has been despised por la raza humana by the human que race, no ha comprendido which have not lo que understood Dios ha estado haciendo. what God has been doing. Muchas personas Many people en los tiempos del pasado in the times past fueron perseguidos were persecuted porque eran because they parte were del programa de Dios, part of God's parte program, del plan de Dios. part of God's plan. Encontramos a la iglesia We find the church que nació el día de Pentecostés, which was born on the day of que Pentecost, fue perseguida. which was persecuted. Muchos fueron matados. Many were killed. ¿Por qué? Why? Porque estaban en el mensaje, Because they were in the en el message programa divino in the divine que program, estaba siendo desarrollado. which was been Y unfolding. los que los perseguían And those who pursued them no sabían, did not know, no did entendían not y understand no creían and did not que believe aquello era el programa divino. that that was the divine Y program. pensaban que aquella gente And estaban locos, they thought that those people were que mad. eran unos fanáticos, that they're fanatics. los perseguían, They persecuted them. los metían a las cárceles, They put them in jail. los azotaban They smoked them. y mataban a muchos de ellos. And killed many of them. ¿Qué estaba aconteciendo? What was happening? En la historia de la raza humana In the history of the human race, se estaba mostrando it was being shown que la raza humana that the human race no estaba comprendiendo was not lo understanding que Dios estaba haciendo en medio de ellos. what God was doing among them. Encontramos We find que el mundo religioso de aquel tiempo, that the religious world of that day, los líderes religiosos the religious leaders, y la religión del pueblo hebreo and the religion of the Hebrew no people comprendió did not understand lo que su propia Biblia, their own Bible, lo que la propia escritura divina what the own divine decía scripture acerca de la obra de Dios para had aquellos said días. according to the work of God for those days. Menos lo entendieron They didn't understand them. otras personas. Other people.
Pero sin embargo, But nevertheless, el plan divino the divine plan siguió adelante, continue ahead. pero siguió siendo perseguido But it continued being por los que persecuted no lo comprendían. by those who did not understand it. Y sabiendo nosotros And knowing que hay dos poderes, that there are two el powers, poder de Dios the power of God para dirigir to direct y respaldar and back la obra de the Dios, work of God, también hay otro poder, there's also another que es el power, poder del maligno, the power of the el wicked, poder del diablo, the power of the el devil, poder del arcángel caído, the power of the fallen que archangel, siempre es manifestado which is always para manifested combatir, to fight perseguir to persecute, y tratar de destruir and try to destroy la obra de Dios the work of que God, es hecha en medio de los which seres is made humanos. among the human beings. Y encontramos And we find que muchas personas that many people con celo religioso with religious jealousy fueron ungidos were anointed por el poder maligno by the wicked para power perseguir to persecute y para tratar de destruir and to try to destroy la obra de Dios the work of God en cada tiempo. in each time. Encontramos We find que todo eso aconteció that all this took place a través through de 2000 años aproximadamente approximately en la 2,000 years dispensación de la gracia. in the grace dispensation Muchas religiones Many se religions levantaron rose en contra del plan de Dios. against God's plan. Encontramos aún We even find que el cristianismo that Christianism fue perseguido a tal grado was persecuted to such a degree que el paganismo that paganism se metió dentro del cristianismo got into Christianism allá en Roma there in Rome y se dividió and was divided. el cristianismo. El cristianismo entonces Christianism then se dividió en dos partes. was divided in two La parts. parte que conservaba The part which saved la palabra de Dios the word of sin God mezclarla without mixing con el it paganismo with paganism, y el cristianismo and Christianism que mezcló el paganismo which mixed para hacer paganism una nueva religión, to make a new una religion, religión pagana a pagan con el religion nombre de cristianismo. with the name of Christianism. Y esa religión pagana And that pagan con religion nombre de cristianismo with the name of Christianism persiguió persecuted al verdadero cristianismo. the true Christianism. Los mataban, They killed them, los quemaban, they burned them, los echaban a los leones they cast them to the lions, y así por el estilo. and so forth. Encontramos We find esas grandes Those persecuciones great persecutions a las cuales fueron sometidos to which they were submitted, los hijos de Dios. the sons of God were submitted to. Todo eso All that fue hecho was made en nombre de in religión the name of religion y en nombre de gobierno. and in the name of rulers, Leyes terrenales, Earthly laws, de gobiernos terrenales, of earthly governments, influenciados influenced por los líderes religiosos, by the religious leaders, enemigos enemies de la obra de Dios, of the work of God, hicieron todo eso. did all that. Y todo eso And all of that está en la historia. is in the history. La edad del oscurantismo, The age of darkness aquellos tiempos those days fueron tiempos terribles. were terrible days. El verdadero cristiano, The true Christian, las personas the people que pertenecían al programa de Dios, which belonged to the God's program, se vieron were seen en tales in persecuciones such que persecutions casi parecía that it seemed que la obra de Dios iba a desaparecer. that the work of God was going to vanish, Pero no desapareció. but it did not disappear. Fue que estaba pasando It was going through por diferentes etapas, different stages como pasó el mismo Señor Jesucristo as the same Lord Jesus en Christ su went vida through terrenal. in his earthly life. Pero luego de todas esas etapas, But after all those stages, encontramos que al final we find that at the end, es la gloriosa etapa it is the glorious stage de la gran resurrección. of the great resurrection, Resurrección espiritual primero spiritual resurrection y first, luego resurrección literal and then literal para resurrection todos los santos del pasado for all the saints of the que past, fueron perseguidos which were persecuted y fueron matados. and were killed. ¿Por quiénes? By whom? Por los perseguidores. By the pursuers, Por el imperio romano. by the Roman Por el Empire, cuarto imperio. by the Fourth que Empire, persiguió which y persecuted mató and killed a los hijos de Dios the sons of God que vivieron sobre la who tierra. lived upon the earth. Al mismo Señor Jesús The same Lord Jesus, y al Juan el Bautista, and John the Baptist, el cuarto imperio, the Fourth el Empire, imperio romano, the Roman Empire, los mató. killed them, Pero ellos but they pasaron a otro lugar went to another place para llevar a cabo la obra que les correspondía to carry out the work llevar that a cabo they be en otra pertained to carry dimensión. out in another dimension. El cuarto imperio The Fourth Empire se convirtió turned en un imperio into an empire con poder político with political y power poder religioso, and religious power, convirtiéndose así. turning thus ¿En qué? in what? En las piernas de hierro In the y feet los of pies de hierro y iron, de barro and the feet of iron de and la clay, imagen of the image, de la estatua que vio of the Nabucodonosor. statue that Nebuchadnezzar Y en saw. este tiempo And in this day, es el tiempo it is the time en que Dios when God vengará will avenge la sangre de todos los santos the blood of all the y saints de todos los profetas and of all the prophets de la mano from the hand del cuarto imperio, of the Fourth el Empire, imperio romano, the Roman que es Empire, señalado también which is also noted como que as what? como la gran ramera, As the great es whore, señalado también It is also appointed como Babilonia. as Babylon. ¿Babilonia qué? Babylon what? Misterio Babilonia la grande, Mystery Babylon the Great, la madre de todas las fornicaciones. the mother of all fornications. ¿Por qué es señalado como Babilonia? Why is it appointed as Babylon?
Porque el primer imperio Because the first empire, de la imagen que vio of the Nabucodonosor image that Nebuchadnezzar y saw que interpretó Daniel, and that Daniel el interpreted, primer imperio the first empire era Babilonia. was Babylon. Babilonia era la cabeza. Babylon was the Y head. del nombre de la cabeza And from the name of the es head, nombrado todo el cuerpo. all the body is named after. Babilonia, Babylon, desde el comienzo from the beginning hasta el final. to the end. Por eso es That is why que Dios le llama God calls al cuarto imperio the fourth empire Babilonia, Babylon. aunque es Roma. even though it's Rome. ¿Por qué? Why? Porque la cabeza Because the head es Babilonia. is Babylon. Encontramos entonces We find then que así como todo el cuerpo that as all the body es nombrado is named del nombre de la cabeza, from the name of the head, la imagen the image es nombrada is named del nombre de la cabeza, from the name of the head, es Babilonia. is Babylon. Por eso es That is why que Babilonia, that Babylon, con todas sus religiones paganas, with all its pagan religions, es la que está is the one who is en el cuarto imperio in the fourth y empire. con toda su manera de gobierno. And it's all the ways of government. Es el imperio babilónico It is the Babylonian Empire, revivido revived en el imperio romano. in the Roman Empire. En este tiempo final, In this final day, en los pies in the feet de hierro y de barro of cocido. iron and fine clay. Entonces, Then Dios le puede llamar God can call Babilonia, Babylon la madre de la fornicación. the mother of fornications. Y todo lo que dice de Babilonia And everything it says of Babylon en otros tiempos, in other times, entonces también then es aplicado it is also para applied este tiempo final. for this final day. Porque el último imperio Because the last empire es conocido is known como el imperio as the empire, babilónico, Babylonian, aunque es el imperio romano. even though it's the Roman Empire. En este tiempo In this day, es que el día de venganza it is that the day of del vengeance Dios nuestro of our God viene sobre ese imperio. comes upon that empire. ¿Por qué? Why? Porque la maldad Because the del wicked imperio de los gentiles of the Gentile empire ha llegado has come a tal grado to such a degree que ya Dios that God no aguantará más. will not hold anymore. La copa de la ira de Dios The cup of the wrath of se God derramará will be poured sobre el reino de los gentiles. upon the Gentile kingdom, Y eso será and it will be en estos días in finales, these final days, en la trayectoria in the journey de la raza humana. of the human race. En la trayectoria de la raza humana In the journey of the human race, hay un juicio divino señalado. there is En la trayectoria de la raza humana in the journey of the human race, hay un juicio divino señalado there's a divine judgment para pointed caer sobre la humanidad. to fall upon mankind. ¿Por qué? Why? Porque persiguieron, Because they persecuted, mataron they killed, e hicieron todos esos estragos and did all those things sobre aquellos upon those que estaban en la obra de Dios who were in the work of en el God tiempo que les correspondió. in the time that they had to live. Eso es That is lo que Dios what God ha visto. has seen. Y Dios And God demanda su sangre, demands His blood, la sangre de esos hijos de Dios the blood of those sons of y de God esos profetas, and of those prophets de las manos del reino de los gentiles. from the hands of the Gentile kingdoms. Y en estos días And in these days, es el tiempo para ese juicio. it is the time for that judgment. Pero la gente, But people, la raza humana, the human race, no comprenden el tiempo en que estamos viviendo. do not understand the time that we're No living. saben ni siquiera cómo acontecerán las cosas. They don't even know how things will come about. Pero la Escritura nos habla But the Scripture tells us de que en otra dimensión that in another dimension, estarán aconteciendo cosas things will be happening que han de ocasionar that will cause que todos esos juicios divinos for all those divine judgments caigan sobre la tierra. fall upon the earth. Veremos We will see cómo acontecerá cada cosa. how each thing will happen. Primero tenemos que verlo por la Escritura. First, we must see it by the Scripture. Y luego, And then, cuando llegue el tiempo que Dios usará, that God will que el use, Señor le usará that the Lord will use, para desde ese templo so from that temple ministrar to minister y reinar and reign por toda la through eternidad. all eternity. Ese es el lugar That is the place donde está where el trono the throne de David, of David is donde él se at, sienta. where he sits. Ese también es el lugar That is also the place desde donde él from where he dirige toda su obra. leads all his work, Y él comienza a hacerlo and he begins to do desde it estos días finales. from these final days. Por eso es That is why que aunque en el cielo, that even though in en heaven, el templo que está en el in cielo, the temple which is in en heaven, el propiciatorio, in the propitiatory, en el the mercy lugar de seat, intercesión, in the place of intercession, aunque el Cordero even though the Lamb salga de ese lugar leaves that que place está en el cielo, which is in heaven,
Y allí And there, no haya misericordia there is no mercy para there ninguna persona. for no one. Cuando el Señor, When the Lord, siendo el Cordero being the Lamb que murió who y died derramó su sangre and shed his por blood toda persona for every person y por todos los pecados, and for all the sins, siendo Él being He, el que puede the one who can perdonar forgive los pecados de la gente the sins of the y people, con su sangre and with his blood limpiarlos de todo pecado. to wipe them from all Él sin, cuando se mueve del templo, when he moves from al temple, salir del templo que está en el cielo coming from the y temple moverse which is al in heaven, templo and move to the que es su temple, iglesia, which is his y church, colocarse en el lugar stand in the santísimo, most holy place. la sangre The blood del Cordero of the Lamb está en su templo, is in his temple, y todos los que pertenecen a ese templo and everyone who belongs to that tienen temple la sangre del Señor, have the blood of the Lord, porque ha sido because it has con su been sangre with his blood que todos han sido limpiados that they have all been de wiped todos away sus pecados. from all their sins. Y Él, And he, siendo el Cordero being the Lamb, y siendo también el león, and also being the Lion, nos es presentado it has a ese appeared Cordero to that Lamb como un Cordero as a Lamb, ensangrentado. all bloody. Y es ese Cordero, And it is that Lamb, el cual es el león también, which is also the y Él Lion, entrando and entering al lugar to the santísimo, most holy place, a su templo, to his temple, entrando a la edad de la piedra angular. entering to the edge of the Entonces cornerstone. toda persona Then every que person quiera recibir misericordia who wants to receive tendrá mercy un lugar will have a place donde ir where to go directamente. directly. Si no puede ir al cielo, If he cannot go to porque heaven, el templo que está en el cielo because the temple which ya is no in hay heaven, sacrificio, there's no sacrifice él there, podrá ir then he al can go templo que está en la to tierra, the temple which is al on lugar earth, santísimo, to the most holy place, a su iglesia, to his church, la iglesia que nació el the día church that was born on the day of y que en Pentecost, este tiempo and that in se this day encuentra en el lugar it is found on the most holy la edad place, de la piedra the angular, age of the en cornerstone, donde él prometió he promised que estaría that en he su would be venida. in his coming. Y ahí es entonces And from there then, el lugar the place en donde los seres humanos where the human beings podrán alcanzar can reach la misericordia de Dios, God's mercy. podrán alcanzar They can reach el agua de la vida eterna the water of que eternal sale life, del trono de which Dios, comes from the throne of God, sale del lugar which comes santísimo, from the most holy que place, sale del lugar which comes from the donde el place Hijo del Hombre where the Son of Man sienta en su venida in his coming como el Hijo de David. as the Son of David. Es del trono que sale esa agua. It's from the throne Y that él the water dice, comes forth. si And he alguno says, quiere ser, if anyone be venga y beba come and drink del agua de la from the vida water of life gratuitamente. freely. Esto es This is lo que sucede what happens en estos días finales, in these final days, en la trayectoria de la raza humana, in the journey of the human en race, el programa divino in the divine que program, Dios está which desarrollando. God has been unfolding. La trayectoria de la raza humana The journey of the human y el race nacimiento and the birth de la iglesia. of the church. Estamos en este tiempo, We are in that day, en el tiempo in the day del lugar of the santísimo, most holy place, del trono del Hijo de from the David. throne of the Son of David. Estamos en el sitio We are in the place en donde está el agua de vida, where the water of life de is donde at, sale where it comes ese forth, río de agua de vida eterna, that river of en eternal donde está life, la fuente del agua de la the fountain vida, of eternal para la life, gente de for the recibir people to receive vida eterna. eternal life. Por eso es That is why que cuando that when ocurren estas cosas these things take place en el programa divino, in the divine en program medio de los seres humanos, among the human beings, los seres humanos the human son beings llamados a despertar a la realidad, are called to wake up to para ver lo reality, que Dios está haciendo to see what God is y doing, recibir la bendición de and to Dios. receive God's blessing En la trayectoria in the journey de la raza humana, of the human race en estos días in finales, these final days. algo grande y maravilloso Something great and está marvelous aconteciendo. It's been happening. Es algo tan grande y tan maravilloso It is something so great and marvelous que dice la Escritura that the scripture says que en el cielo that in heaven habría silencio there was silence por media hora. for half an hour. Pero acá en la tierra But here on earth, estaría pasando algo tan something grande great will be happening. que todo estaría con la atención prestada So everything will be with a lo the que estaría attention aconteciendo to what aquí en will la be tierra. happening here on earth. ¿Qué más podríamos decir? What else can we say? Creo que hemos dicho mucho en esta mañana. I believe we have said much this Creo que morning. hemos mostrado algo muy grande en esta I mañana believe we have shown something very great this morning, que está prometido para estos días which is promised for these y days, que está aconteciendo and that is happening a la vista to the eye de la raza humana. of the human race. Pero que la raza But humana that the human race tiene que despertar a esta realidad has to wake up to this reality para que no se le pase por encima, so they will not miss it como les pasó as it happened, por encima a otra gente as other people missed it en otras generaciones, in other generations, otras other dispensaciones dispensations, y otras edades. and other ages. En la trayectoria In the journey de la raza humana of the human race, hemos visto we have seen el nacimiento de la iglesia the birth of the church, y hemos visto and we have seen en dónde se encuentra la iglesia, where the church is found en su construcción, in its en estos días construction finales. in this final Y day. hemos visto And we have seen que para estos días finales That for these last es days que el Señor is that the Lord viene en su segunda venida comes in his second para coming inaugurar to inaugurate su templo, his temple, en donde Él prometió where he promised que estaría that he would be para sentarse to sit
como hijo de David, as the son of David, como rey de reyes, as King of Señor de kings, señores. and Lord of lords. Por eso él se identifica en Apocalipsis That's why he identifies himself in como el león Revelation de la tribu de Judá, as the lion of the tribe of como el hijo de Judah, David, as the son of y David, como hijo de David, and as the son of el David, león de la tribu de and Judá, lion of the tribe of Judah, desde su templo, from his temple, su templo, from his su temple, iglesia, his church, desde su trono, from his throne, desde el lugar santísimo, from the most holy place, desde la edad de la piedra from the angular, age of the le cornerstone, ofrece agua de vida eterna offers water of eternal a life todo el que quiera to tomar de everyone ella. who wants to drink from it. Muchas personas Many people no comprenden esto, do not understand this, no comprenden do not understand lo que está aconteciendo. what's happening. Muchas personas quizás pensaban Many people might have thought que cuando allá en el cielo that when they're in heaven, el sacrificio fuese quitado, the sacrifice was taken away, no habría más oportunidad para el ser humano. there would be no more opportunity for the human being. Pero el libro del Apocalipsis, But the book of en Revelation, el capítulo 21 y 22, chapter 21 and nos 22, muestra la última oportunidad shows us the last que opportunity tienen los seres humanos that the human beings en have su trayectoria terrenal, in its earthly journey, la cual deben aprovechar which they must make good use en of estos días in finales. these final days. Todo esto es All this is lo que está prometido para estos días. what's promised for these Y days. todo esto es And all this is lo que Dios ha comenzado a hacer what God has begun en to nuestro do tiempo presente, in our present en day, la trayectoria de la raza humana. in the journey of the human race. Dios nos bendiga a todos. God bless us Dios all. nos guarde God keep us y nos ayude and help us para ver, to see, comprender to understand, y recibir todas estas cosas and receive all these del things programa divino on the divine en program estos días finales. in these last days, Porque es Because it is para los que viven en este tiempo for those who final. live in this final day. Dios les bendiga a todos God bless y everyone, dejo con ustedes and I leave with you a nuestro hermano Pedro Márquez. our brother Pedro Y en lo Marquez. que él llega, And while he comes quiero here, decirles I like to say que aprecio mucho that I todo lo appreciate que very ustedes much hicieron en estos días de Semana Santa, everything you did in this holy week la hospitalidad and your de hospitality ustedes of you para con las visitas with the visits que tuvimos de otros países. that we have from other countries. Ellos estaban muy felices They were very happy con todo lo que ustedes hicieron with por ellos. everything you did for them. Ellos tuvieron They had unos buenos momentos con good ustedes times with you de confraternidad of fraternity en amor divino. in divine love. Y eso es And that is muy agradable. very Para acceptable todos. for all. Esperamos We hope que Dios that God les bendiga a todos ustedes bless every one of you por lo que ustedes hicieron. for what you did. Todos los demás hermanos The rest of the brethren también hicieron algo. did something. Ellos asistieron They assisted a las actividades, to the activities. trajeron también They also brought a personas people, nuevas new people, para asistir to come, y también algo hicieron and they did also en estos something días. these days. Todos contribuyeron They all contributed, para que fuese un éxito so it will be an exit. estas actividades de Semana Santa. These Holy Week activities, Fue realmente un éxito it was really an exit, y vimos que una nueva etapa se abrió. and we see that a new stage was opened. Veremos los resultados We luego. will see the results Vimos afterwards. también We also saw que desde el sol, that from the sun, desde esa Biblia, from that Bible, que es el cielo, which is heaven, que es todo eso que está arriba, which is everything which is up Dios there, estaba dando testimonio God was bearing record de algo que está aconteciendo. of something that's happening. Así es que hasta Dios So even God estaba tan contento was so happy que estaba dando testimonio that he was bearing record de lo que está Dios haciendo en esta tierra. of what God is doing on this earth. Todo da testimonio Everything bears record de la obra de Dios of the work of God para estos días for finales. these last days. El cielo, The heaven, tierra, the earth, la naturaleza nature, y nosotros and we también damos testimonio also bear de record lo que Dios está haciendo en estos of what días. God is doing these days. Juntamente Together con el Señor with the Lord, damos el mismo testimonio. we bear record. Porque el Espíritu For the Spirit y la esposa and the bride dicen la misma cosa. say the same thing. Nuestro hermano Pedro Márquez Our brother Pedro Marquez, ya lo tenemos por aquí. we have him here now. Así es que vamos a dejarlo aquí. So let us leave him here. Próximo domingo Next Sunday, continuaremos we will con lo continue que Dios tenga para nosotros. with what God will have for Si us. hay algo más If there's something para more hablar sobre este tema to speak on this de la subject trayectoria de la raza humana, of the journey of the human lo race, veremos el próximo domingo. we will see it next Sunday. Si no lo hay If there isn't, y tendremos otro tema, And we have another también subject, lo veremos el domingo we próximo. will see it next Sunday. Yo el viernes Friday y el sábado and Saturday, pensaba, I thought, ¿cómo podré predicar how can I preach en la condición que me encuentro? in the condition that I am found? Estaba con catarro, I had a cold, con lo que llamamos comúnmente la monga, what we call a cold, pero ya hoy but today me siento muy bien. I feel very Me well. siento con ánimo I feel with strength, y aunque la garganta no esté muy buena, and even though my throat is not very well, en estos momentos now ya veo que he concluido el mensaje I believe that the message concluded, y no me he molestado tanto. and it has not bothered me very much. Así es que So
Dios siempre nos ha ayudado God has always helped us. para que el mensaje, So the message, el alimento espiritual, the spiritual food, no nos falte a nosotros. we'll never miss it. Si yo no hubiera podido estar con ustedes predicándoles, If I weren't able to be with you preaching, teníamos a nuestro hermano Mario Pérez también. we also had a brother Mario Yo Perez. había hablado con él I had spoken to para him que estuviese preparado. so he could be ready. Y también habíamos tenido ya And we had also had un mensaje a message de aperitivo, of appetite, que es el mensaje de la radio, which is the message of the que lo radio, pasamos aquí los domingos, el Which is- mensaje de media hora. the half-an-hour program. Bueno, Dios les bendiga a todos God bless everyone, y será hasta el próximo domingo. and it will be till next Sunday.